Hola, bienvenidos. Para los que no me conocen, soy Mariela Villanueva, consultora familiar y especialista en restauración matrimonial. Y hoy, a través de este espacio, quiero compartir experiencias en estos acompañamientos que tengo por medio de mis consultas, y es la importancia de fortalecer la fe en ese deseo de iniciar un proceso de restauración matrimonial. La restauración matrimonial es un proceso que conlleva el fortalecimiento de la fe, y es muy importante poder fortalecerla y sobre todo poner a Dios en el primer lugar, poner un orden en nuestra vida para que podamos nosotros, a través de ese orden, viviendo conforme la palabra de Dios, podamos reparar las consecuencias de los errores que existieron dentro del matrimonio y que nos llevaron al fracaso matrimonial. Pero que si has decidido luchar y vivir un proceso de restauración, necesitas fortalecer la fe, porque en este proceso de restauración necesitas un milagro. Si has decidido emprender un proceso de restauración matrimonial, pues tienes el llamado de conversión, buscar a Dios, ponerlo en primer lugar, hacer un examen de conciencia, ver esos errores que has cometido, esas faltas que has cometido contra el corazón de Jesús, contra Dios, y poder reparar, arrepentirnos primero, reconciliarnos con Dios y de allí reparar las consecuencias. Muchos casos de los fracasos matrimoniales se dan por la ausencia de Dios y el no haber fortalecido la fe dentro del matrimonio. Y lo que actualmente viven los matrimonios cuando se fracturan es un combate espiritual, es una crisis espiritual que se vive dentro del matrimonio, porque primero no conocemos cuál es el rol que nos corresponde dentro del matrimonio, y segundo, no vivimos conforme está establecido en la palabra de Dios. Y como no sabemos cómo debemos vivir conforme la palabra de Dios, no conocemos cuáles son los roles, no tenemos un plan y un proyecto de vida en común, lamentablemente la familia se va fracturando. Y si tú has decidido iniciar un proceso de restauración y recuperar tu familia y recuperar a tu cónyuge, pues necesitas caminar en perfección en el amor, convirtiéndote y perfeccionando tu fe. La fe es la certeza de creer lo que no se ve, y la restauración de un matrimonio es un milagro que no tiene explicación. Así como no tiene explicación la crisis por la cual atravesaste en el momento de la fractura de tu matrimonio, si bien estás enfrentando la separación o el divorcio y no encontraste explicaciones a lo que estabas viviendo, pues tampoco vas a encontrar una respuesta a cómo será el milagro de la restauración. Pero la restauración de un matrimonio es un milagro, no hay explicaciones. Por eso necesitas fortalecer tu fe. En estos 14 años que llevo acompañando a matrimonios que enfrentan la separación y el divorcio, bendito sea Dios que me ha usado de instrumento, y han podido alcanzar ese milagro y han podido restaurar y recuperar su matrimonio y trabajar en la perfección juntos como matrimonio, ahora en la perfección en el amor. Y no solamente he tenido casos
de matrimonios con sacramento, sino también he tenido casos que han logrado la restauración teniendo un matrimonio civil, inclusive no teniendo tampoco ni el matrimonio civil ni el sacramento del matrimonio. Dios sí quiere salvar a la familia, Dios sí quiere restaurar el matrimonio, pero es muy importante el fortalecimiento de la fe, certeza de creer lo que no se ve. Y para poder tener fe necesitamos escudriñar la palabra de Dios, la Biblia. Necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual y aprender a orar. Y necesitamos hacernos amigos de María, de Jesús eucarístico y de los santos, porque estamos esperando un milagro cuando iniciamos un proceso de restauración. ¿Por qué digo es un milagro? Porque la humanidad, la sociedad nos dice, pero ¿cómo vas a lograr que tu cónyuge, que ya quizás vive con otra persona o que ya tomó la decisión firme de no regresar contigo y que humanamente parece imposible que quiera regresar, cómo lo vas a alcanzar si tú no puedes obligarlo? Tú no puedes ir contra su voluntad. Tú no puedes hacerlo efectivamente, pero Dios sí lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Por eso les comento que es un milagro. Y también no solamente se los comento porque he visto los testimonios a través del acompañamiento que he dado a matrimonios que han estado enfrentando la separación y el divorcio, sino porque también lo viví, inicié un proceso y tengo un programa propio por mi propia experiencia de cómo lo viví. Mi matrimonio humanamente era imposible de salvarse, pero bendito Dios que decidí creer. Y cómo me aferré a poder creer que Dios iba a obrar un milagro, pues por medio de la palabra de Dios y escudriñando el libro de Lucas 1 en adelante, me enamoré de este libro porque aquí está la respuesta clave. Primero, si estás separado o estás divorciado y aún en tu corazón hay algo que dice, sí, quiero que mi matrimonio se restaure, quiero recuperar mi familia, quiero recuperar mi matrimonio, pues tenemos que dar ese sí de María. María dio un sí cuando se le presentó el ángel y le preguntó, bueno, se le presentó pues y le dijo que no temiera, porque Dios ha encontrado gracia en ella, y a ti también el Señor te dice que ha encontrado gracia en ti, a pesar de que parece que es imposible que pueda obrar un milagro, pues Él ha encontrado gracia en ti y espera una respuesta generosa, una respuesta no condicionada, porque Dios no nos condiciona, y esa respuesta depende solamente de ti. ¿Quieres ser instrumento de Dios y salvar tu matrimonio, aunque humanamente está destruido? ¿Esperas ese milagro? Pues lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso lo vemos aquí en el libro de Lucas, cuando María concibe al Salvador, al Redentor. Es un milagro la forma como María concibió a nuestro Salvador, a Jesús. Es un milagro cómo Santa Isabel quedó embarazada teniendo la edad que tenía de Juan. Entonces, también es imposible que tu matrimonio se restaure a los ojos humanos, pero es posible para Dios. Y también es muy importante saber que en muchos casos, cuando recibimos acompañamiento psicológico,
O también cuando a veces tenemos una dirección espiritual, muchas veces nos dicen, porque en este tiempo estamos viviendo un tiempo donde la fe se está perdiendo, que nos dicen, ay, ya tu cónyuge no tiene caso, ¿para qué continuar con esa persona si tú tienes derecho a ser feliz y te va a hacer sufrir? Pero Dios quiere sanarlo. Ataca el problema, pero no ataques a la persona, porque en ese cónyuge hay un Cristo vivo que necesita salvación y que Dios puede obrar un milagro en él, porque para él no hay nada imposible. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y dice así en el libro de Lucas 1, versículo... ya se me fue, me emociono tanto, en el versículo 37, y dice así, Lucas 1, versículo 37, para Dios nada es imposible para Dios, pero tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que hacer el trabajo de saber que este caminar es duro, es difícil, pero no es imposible de arrancarle a Dios un milagro. Pero el primer paso que tenemos que dar es fortalecer nuestra fe, pedirle a Dios ese don de la fe y también trabajarla, escudriñando la palabra de Dios y en la oración, porque a través de la oración nosotros vamos a conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos su poderío, tenemos su dignidad, tenemos su autoridad espiritual, y en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de su sangre podemos lograr lo imposible, porque todo es posible para el quien cree. No esperes ver nada con tus ojos humanos. Tienes que tener paciencia en estos procesos. Por eso es tan importante recibir en estos procesos acompañamiento personalizado, porque primero tenemos también que aprender a conocernos quiénes somos. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Tenemos que desarrollar habilidades emocionales y habilidades sociales para fortalecernos y conocer también quiénes somos, porque en estos procesos, cuando estamos enfrentando la separación y el divorcio, al principio siempre nos sentimos víctimas de las circunstancias que vivimos y a veces nos sentimos los vulnerables, los pobrecitos, pero no nos damos cuenta también que de alguna otra manera también hemos sido responsables de esa crisis y de esa ruptura matrimonial que estamos enfrentando. Entonces, fortalezcamos nuestra fe. La fe es la certeza de creer lo que no se ve. Y en este proceso hay gente que, a pesar de que tiene tiempo en el proceso de restauración, esperando su milagro, condiciona el amor de Dios. Y entonces, como espera este milagro, dice, ya me cansé de orar, ya llevo 1 año, ya llevo 2 años, ya llevo 3 años. Y no se da cuenta de que en este proceso, como esperamos un milagro, nosotros tenemos que enamorarnos de Dios y hacer este proceso porque decidimos amar a Dios y decidimos ser un instrumento de salvación y tener la certeza que Él lo hará cuando estemos preparados nosotros para poder recibir a ese cónyuge. Entonces no nos fijemos en el tiempo, sino preguntémosle al Señor, Señor, ¿ya estoy preparado? Si ya tomaste la decisión de iniciar este proceso, es importante que primero te enamores del Señor y segundo,
En ese enamorarte del Señor y ir fortaleciendo tu fe, y ir perfeccionándote en el amor y trabajando en tu conversión, también ir sabiendo que Dios es tu felicidad, que tú no necesitas a tu cónyuge, tú no necesitas a un hombre, en mi caso particular, ¿no? Pero en el lado de los esposos, de los cónyuges que luchan por restaurar tu matrimonio, tampoco necesitas a una mujer para ser feliz. Lo que necesitas es saber quién eres, saber que eres hijo de Dios y que todo lo puedes en Él y que Él es tu eterna felicidad y que tu cónyuge tan solo es un complemento. Si te has decidido iniciar este proceso de restauración y luchar por salvar a tu cónyuge, sigue fortaleciendo tu fe, sigue enamorándote y escudriñando el corazón de Jesús. Y ánimo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque para Dios nada es imposible, todo es posible para el quien cree y tiene fe. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo programa y hasta el cielo no paramos. Con Jesús y con María siempre ganamos.